¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Empezamos el lunes ya con un poquito de ambiente navideño. Ojalá que esa energía tan diferente de la Navidad, una energía tan pura, una energía tan solidaria, nos ayude a aplacar aquella otra energía de confrontación, de pleito, de miedo y de todo lo que hemos tenido los meses pasados. Sin embargo, se hace importante reflexionar sobre lo que ha sido dos eventos muy puntuales en nuestra historia, lo que va de este siglo, si de alguna manera lo puedo denominar. El 2003, en el cual vivimos momentos dramáticos, y este 2019, 14 años después. ¿Cuál fue la diferencia entre estos momentos? Además de los protagonistas, ¿cuáles fueron las situaciones que se vivieron en este instante? Doy la más cordial bienvenida a un amigo historiador, a quien de nuevo lo tengo acá en mi mesa y me alegra mucho verlo. Gracias, Pablo Michel, historiador y documentalista. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablito. Querida Berito, un placer estar contigo y con mi amigo Robertito, bueno, para hacer revisar ya con una mirada un poco más lejana a lo que fue el 2003 y tal vez hacer algún paralelismo con lo que pasó recientemente. Octubre también, meses dramáticos en la historia boliviana siempre, ¿no? Oye, sí, meses de octubre es como que el constante, hay que rezar cuando empieza octubre, porque solo Dios sabe lo que sucederá, ¿no? Que además octubre es una fecha, bueno, Roberto bien lo sabe, no solamente en nuestro contexto nacional, sino mundial inclusive, ¿no? Sí, han sido momentos difíciles en muchas partes. Chile ha empezado en octubre todo su pleito. La más cordial bienvenida al abogado, el doctor Roberto Ocio, constitucionalista y administrador. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. Verónica, muchas gracias por la oportunidad. Un gran saludo para toda tu audiencia y también un saludo para Pablo, un entrañable amigo. Así es. Bueno, señores, quienes ya somos viejos como nosotros, grandecitos, hemos vivido los dos momentos. Hemos tenido la suerte o la desdicha de haberlos acompañado. A mí, desde los micrófonos, me ha tocado hacer Octubre Negro. Y si nosotros tuviéramos que encontrar paralelismos o si tuviéramos que encontrar diferencias, empezaremos por los paralelismos. ¿Qué dirías, Pablo? Bueno, desde el punto de vista... Las semejanzas. Tal vez Roberto nos va a poder dar mayores luces como constitucionalista justamente. Para mí es el momento que termina esta época más larga democrática que se instaura en 1982. Para mí el periodo democrático empieza en 1982, ese periodo democrático, con la caída de las dictaduras militares, 1982, y va a concluir en octubre del 2003. Ese es un momento. Porque hay una interrupción, es un golpe de Estado lo que se da, claro, básicamente. Claro. O sea, técnicamente, por eso Roberto nos va a dar mayores luces desde su punto de vista como académico. Hay una interrupción popular, de ciertos sectores, lo que quieras. A veces nosotros tenemos la forma mentis, a veces errónea, de que el golpe de Estado es bota militar, tanquetas en las calles, y no es así. El golpe de Estado en realidad es una interrupción abrupta que se da por un momento o por un tiempo largo, dependiendo de un comportamiento de una sociedad, de un Estado democrático, ¿no? Y una gestión, ¿no es cierto? Los motivos pueden ser muy subjetivos, pueden ser muy reales, eso solamente la historia a su debido tiempo, con un margen y un alejamiento, puede ver realmente qué pasó. Cada quien reivindica sus demandas, el gobierno tiene su postura, los gobiernos, mejor dicho. ¿El 2003 hubo un golpe? Para mí sí, eso, porque es un golpe que se da cívico y finalmente el ejército también decide ya no acompañar más a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces el 2019 también sería un golpe. Pues eso, cívico también. Claro, puede llamarse un golpe, por eso esa palabra también hay que verla. Golpe de Estado está satanizada, pero el golpe de Estado es un comportamiento que una sociedad... Lo que tú has dicho, una irrupción... Sí. A la gestión que está yendo en curso, claro, sea de la forma que sea. Claro, no solamente nosotros tenemos todavía la idea, el concepto de los 70, a los militares. De las dictaduras militares, pero pueden ser distintos, pueden ser golpes cívicos, pueden ser, como que también el tema de tiranía, no solamente la tiranía de un tirano que está, un militar tipo Fidel, tipo Chávez que está, digamos, o hay muchos otros tipos de tiranías también, ¿no? Entonces, eso también tenemos que empezar a manejar con propiedad, claro, las terminologías. Es que lo que pasa es que nosotros en esa acción de temerle al concepto y al término, no lo estamos utilizando precisamente para que no se asocie con esos otros momentos históricos como por ejemplo la época de las dictaduras donde sí había un golpe.
Se irrumpía, se paralizaba, se suspendía una gestión de Estado que se esté realizando. ¿Qué paralelismos ves tú? ¿Qué semejanzas ves en estos dos momentos? Existen algunos paralelismos con conclusiones de ciclos, ciclos históricos. En 1982 empieza el periodo democrático iniciado con el doctor Hernán Siles Suazo y con sus variables empieza un desarrollo con UDP, la vuelta de Víctor Paz Estenssoro, Paz Zamora, después viene Gonzalo Sánchez de Lozada y después viene Banzer, y hay un agotamiento cercano al año 1999 con lo de la guerra del gas. Así es, del agua, empieza la del agua. Perdón, la guerra del agua. La guerra del agua en Cochabamba, muy fuerte el asunto contra Banzer. Y viene ya el agotamiento el año 2002, cuando existe un cansancio de la población respecto a los partidos tradicionales. Claro. Y la desafortunada intervención del embajador norteamericano hace que el que estaba favorito en las encuestas electorales, Manfred Reyes Villa, sea desplazado por Evo Morales, el antisistémico por antonomasia, y llega a un segundo lugar. Y desde el 2002 hasta el 2003 ocurren una vorágine de cambios. En el aspecto estrictamente constitucional y legal, la Constitución del 67 modificada el 95 ya no encuentra respuestas a los requerimientos de la población. Pese a las reformas que se han realizado, existía el deseo de una modificación sustancial para la participación de grandes estratos de la sociedad. Por eso se hablaba ya de una asamblea constituyente. El estallido de febrero del 2003 y finalmente octubre del 2003 se ha generado justamente por una tosudez y una falta de visión respecto a la interpretación. ¿Y semejante a qué del 2019? ¿Igual una tosudez, una falta de pronto de...? Es el anquilosamiento de un periodo. Sí. Es el anquilosamiento de un periodo. Bolivia se ha caracterizado, y Pablo conoce tanto o más que yo, respecto a esos ciclos que van terminando en nuestra historia nacional, sea cualquiera que fuese. El pueblo boliviano no ha tenido mayor reparo en dejar de lado periodos de 20, 18 años, porque les pone un punto final. En el 2006, con la elección de Evo Morales como presidente, inicia un periodo, pero ese periodo se ha desgastado. Y las cualidades del pueblo boliviano o de su sociedad en conjunto es que no aguantan demasiado este tipo de ¿Qué diferente ciclos? hubiera sido todo si en este proceso, que ya tendríamos que haber sido más maduros, tener una democracia mucho más estable, si en este proceso se hubiera, por ejemplo, respetado el 21F? Hubiera sido la historia completamente diferente, hubiéramos proseguido maduramente nuestra historia democrática. Hubiera sido interesante, hubiera sido lo correcto, lo fácil de hacer. Pero aquí partimos desde la madre del cordero, ¿no? La génesis de todos nuestros problemas. Cuando desde la primera Constitución, o sea, se le permite a un presidente, en un futuro no había reelección, ahora sí hay una reelección, pero se le permite a un expresidente volver a ser en un futuro nuevamente presidente. Esa es la gran diferencia con Estados Unidos. Obama se fue con una aprobación de casi el 60%. Bueno, pero Obama fue dos periodos. Sí, no, pero a todos se les acepta 2 periodos. A lo que voy. 2 gestiones. Estoy de acuerdo que hay una segunda reelección y última en la vida. Cuando aquí nosotros... No en la vida, pero sí. No, sí en la vida. En la vida. Sí. O sea, mira, interesante. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque es como el servicio militar, debe ser como el servicio militar. Tú has tenido el honor de ser el servidor más importante siendo presidente, y te vas y nunca más vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque eso beneficia, para empezar, a los propios ex gobernantes. Por eso es que vemos hoy día gobernantes de la tercera edad, ex gobernantes, que siguen siendo opciones. Y ese ha sido el problema de Paz Estenssoro, ese es el problema de que el ex gobernante se sigue sintiendo hasta el último día de su vida presidenciable. Y por eso no hay una renovación, por eso no existe, digamos, eso. Bueno, ahora apuntemos a los nuevos liderazgos. Ese es el cáncer. Obama se fue aplaudido con una gran aceptación, pero dijo, ya no puedo ir más. ¿Y quién es el que se beneficia, Vero, Roberto? El pueblo, pues. Primeramente el que se beneficia es el propio exgobernante, porque el exgobernante deja de pensar en esas mieles del poder y empieza a vivir su vida nuevamente. En cambio, cuando hay una posibilidad,
un ápice de que ese exgobernante pueda volver al poder y recordar las grandes glorias. Entonces, él, para empezar, ese exgobernante ni siquiera duerme tranquilo. Ahora te cuento que ahí hay un tema que va más allá de solamente lo que se podría esperar como lo políticamente correcto. Está confirmado, yo lo he demostrado en una tesis de psicología que he hecho, que el poder político es altamente adictivo. Entonces estas personas no pueden dejar y claro, se quedan atrapadas ahí, es como ponerle a alguien en la cocaína, es imposible o muy difícil sacarlo. Pero qué interesante tu planteamiento. Cualquiera, y sea izquierda, derecha, cara, tara, lo que quieras. Estar demasiado tiempo en el poder te corrompe. Hay gente que sabe eso y por eso no se mete, porque es así. Porque hay un aspecto, complementando lo que dice Pablo, nuestra propia historia lo ha demostrado. Ponemos unos 2 ejemplos. A ver. El primero en 1930, Hernando Siles, sí, con la intención de evitar la guerra con el Paraguay, piensa que la solución para evitar este conflicto va a ser una reelección. Sí. Y esa reelección Siles la hace con un grupo de jóvenes nacionalistas, pero al final se queda solo. Y la revolución de 1930 ha sido una de las más cruentas, con la quema de la propia casa del presidente Siles y su saqueo. Víctor Paz, sin embargo, estuvo 3 veces en el poder, ¿cierto? Pero ahí justamente vamos. A ver. 1964, Walter Guevara Arce creo que lo dijo, ¿no? El doctor Paz pensó que la revolución era él. Entonces comete el gran error de la reelección del 64. Se queda 3 meses, pero el complot venía de su propio vicepresidente, que era el general Barrientos, y el error del 64, lo dicen los historiadores, Antesana, el propio Bedregal, que es su apologista, nos dice que ha sido un error que ha pagado 21 años de su vida. Sí, pero ha vuelto. Pero ha vuelto el 85, pero ha tenido que estar mucho tiempo. En otro momento. A ver, entonces, si bien entiendo, aquí el conflicto de ambos gobernantes ha sido ese, el de intentar perpetuarse. Gonzalo Sánchez de Lozada estaba regresando de una gestión. Es muy diferente, Vero. A ver, lo de octubre, si tenemos que hacer paralelismos. Yo te insisto en las semejanzas, dime semejanzas. Recién no estaba empezando Gonzalo Sánchez de Lozada su segundo mandato. Bueno, hay un tema que es fundamental, febrero, el tema de los policías, ¿no? De todas formas, la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada no es una ciudadanía, el poder ciudadano como se vio en 2019 en su totalidad. Son sectores del alto, ciertos sectores y la población intelectuales que se suman a las huelgas de hambre y que entran. Muy diferente a lo que pasó en lo que muchos llaman la primavera boliviana, muy parecido, haciendo un parangón con la primavera árabe, donde el poder ciudadano, gracias a las redes sociales, tiene otro papel. Pero si tenemos que ver un común denominador, tanto el 2003 como el 2019, yo lo vería de la siguiente forma: la soberbia. Esa palabra, la soberbia. Ver a un Sánchez Berzaín tremendamente prepotente, lo estoy viendo ahorita a Teodovich, que era el ministro de Defensa, esa prepotencia, esa arrogancia, la misma que la vimos a personajes que dijeron esto va a ser una segunda Vietnam, Quintana, o cuántas madres están dispuestas a perder sus hijos, Puerto Rico, o el ministro de Defensa, que también hace una cosa que mostró esa soberbia que hemos visto en los ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esa misma soberbia caldeó los ánimos. Y la gente, al boliviano le puedes quitar, bueno, no les vamos a hacer atrasar los sueldos, o va a haber o te vamos a hacer trabajar en domingo. El boliviano reniega, sufre, pero aguanta. Pero cuando ve en la historia desde 1826, ve esa bravuconería, ve de los gobernantes, el pueblo reacciona. Y yo veo ese común denominador. Soberbia, me encanta. Ellos le echaron gasolina con esa, y bueno, era por ahora el motivo del fraude electoral, que no es poca cosa. Ahí yo veo ese elemento, yo no sé si coincide conmigo el doctor. Soberbia me parece fantástico, porque además es un análisis casi psicológico. El boliviano soporta todo, menos que lo pisotees. Ahí ya se molesta y se indigna, ¿no? Puede hacer un favor, otro favor, infinitos favores, como que somos gente muy trabajadora y muy digna. Pero aquí hay otro elemento. A mí me parece que ambos caballeros en algún momento jugaron con el tema electoral. Nos guste o no don Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque no se lo demostró, aunque no quieran remover un poquito aquello, jugó con la elección. Él no entró con una mayoría. Él entró con muy poca votación y había un desagrado nacional, porque
estaba ahí el hombre por el que la gente no había votado. Uno, y esto pasaba muy parecido. Estaba ahí el hombre que no tenía la votación que se suponía que tendría. Lo que pasa es que teníamos dos momentos. 2002 sube Gonzalo Sánchez de Lozada con una mayoría muy exigua. Pero 19%, como tú dices, era creo 22%. 22%. Sí. Entonces, su parlamento estaba ya prácticamente muy debilitado y estaba condicionado a una oposición muy virulenta del MAS. Vamos al 2019. Los factores se agravan. ¿Por qué? Tenemos un elemento muy importante. 21F. Un referéndum que pretendía modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Y la población le dice no. Y empieza a utilizar argucias legales para considerar eso, o sea, el derecho a la reelección indefinida como un derecho humano. Y le da la razón el Tribunal Constitucional. Entonces empieza a resquebrajarse el mecanismo, o sea, que es la Constitución, que sostiene la institucionalidad. Claro, la institucionalidad. Y la fe del pueblo. Y la fe del pueblo. Un referéndum que además, que el propio tirano, asesino y todo lo que quiera, Augusto Pinochet, termina cumpliendo. Sí, imagínate, Pinochet acepta el referéndum, entonces, ¿no es cierto? Entonces son cosas pues para el análisis. Referencias. Me gustaría poner un protagonista en esta historia, que ha sido, ahora que estamos conversando, a mi entender, más que protagonista, o sea, el principal de la película, la policía. La policía detona todo el conflicto con Gonzalo Sánchez de Lozada y la policía concluye todo el conflicto con don Evo Morales. O sea, la policía es aquí el protagonista central. La policía fue fundamental en la revolución del 52, también, del 46, inclusive en la revolución incruenta del 43, cuando entra Peñaranda. La policía tiene siempre, no solamente en Bolivia, tiene un papel muy importante, porque la policía finalmente se debe a su pueblo. Hoy las Fuerzas Armadas también manejan eso, ¿no? Finalmente, que es el ejército, que son las Fuerzas Armadas, es el pueblo en armas, nada más. Entonces, en eso es que la policía va a jugar un papel, porque estaban reprimiendo. Ahí no hay que olvidar tampoco de que la policía se comportó muy represiva en estos años. No hay que olvidar el tema de, no recuerdo ya esta acción que ha pasado tanto tiempo en Cochabamba. En Cochabamba. ¿Qué periodo? No, en el gobierno de Evo Morales. Chaparina, claro. La policía va a tener momentos negros y la historia en su momento tendrá que juzgar. Supuestamente hasta han roto la línea, ¿no es cierto? La policía tendrá que también tener, todos tendremos que hacer una autocrítica. Y la policía en estos momentos estaba ya reprimiendo al pueblo, no vemos, pero seguramente partió de esta premisa general que todos... Hay fotografías y muchos casos, por ejemplo, de estudiantes jóvenes, la nueva generación, que universitarios hoy día, que estaban enfrentándose con sus padres, policías. Entonces, hay un remozón, las familias hablan. Y hay otra cosa muy interesante, que esto también la prensa boliviana tendrá que hacer a su debido tiempo, una profunda autocrítica. La prensa boliviana no jugó un papel importante, esta vez como fue el 2003. ¿Por qué? Porque la prensa estaba... Espera, no me cambies de protagonista. Háblame de la policía primero, pero ¿no es cierto? En el tema de la policía... Perdón, un segundito. Sí. ¿Es entonces un protagonista central en ambos conflictos? No es central, es importante. Es una parte más de la ecuación, porque no le quedaba ya a la policía más otra opción. Seguramente hubieron desde la gente, de los policías patriotas que deciden decir no más a esta serie de que además se sabe que este gobierno era muy duro, había una intención inclusive de hacer desaparecer la policía, hasta policías que estaban también, seguramente los comandantes, haciendo su cálculo, seguramente. En este tipo de eventos hay de todo. A mí me llamó poderosamente la atención que uno de los días de los bloqueos, viniendo al canal, en la curva de Holguín, bien específica, casi entrando a la Avenida de los Leones, me detiene un bloqueo y yo les saco mis credenciales, les muestro y les digo, mire, yo soy de la prensa, tengo que subir al canal, y la gente reconoce, sí, pase, y viene un policía de atrás y dice, no dejen pasar, ¿quién es? No dejen.
Yo dije, ¿cómo la policía está diciendo que no dejen pasar? ¿Cómo se supone que la policía está aquí para ayudar? Primero, que no haya enfrentamiento y segundo, que si se puede generar fluidez en el movimiento, mejor. Me vuelco y ya lo veo y dije, ya, de la prensa, pase, dice. Pero era como que eran parte del bloqueo, eran parte de la sociedad civil que estaba organizada. O sea, no se habían puesto en su verdadera postura, sino estaban siendo... Como actores. Como actores y cómplices del mismo asunto. Y si me dejas un segundito más para terminar, una cosa que me viene ahorita con una conversación con dos policías. Me decían, ha jugado un papel muy fuerte en las redes sociales. Por eso te digo, sí. Por eso el tema de la burla de los famosos pollitos, o sea, a oficiales, a policías, a clases que realmente se deben a su pueblo, ha llegado al celular de cualquier, desde los altos jefes policiales hasta el último de los policías. Entonces, obviamente ha sido un sopapo, podríamos decir, que también les ha hecho reflexionar en el rol que ellos estaban cumpliendo. Es que se los ha maltratado. Por eso las redes sociales... No puedes a tu policía mandarles repartir pollos. Por eso las redes sociales son importantes. Estas cosas siempre han habido, desde la época de Lemener, ese abuso, digamos, con los poderes, pero hoy se ha mediatizado y tú tenías la revuelta o revolución o primavera boliviana o revolución, como quieras llamar, lo tenías en la palma de tu mano. Claro. Eso cada minuto cambia totalmente y hace por eso que este alzamiento, a la historia de debido tiempo le pondrá un nombre, ha hecho que sea una revolución, un alzamiento de toda la ciudadanía boliviana, de la ama de casa que salía con su cacerola a las 9 de la noche, hasta los jóvenes o inclusive la gente de las Fuerzas Armadas o la policía que tenían la misma información sin necesidad que los medios de comunicación, televisión te esté filtrando como antes ocurría, por ejemplo. En las ciudades, yo te respeto toda tu opinión, pero en lo urbano, en lo rural, en el alto, la historia era completamente diferente, por supuesto que nada que ver, o sea, la otra Bolivia estaba ahí, contenta, tranquila, seguía trabajando, pero sí, es cierto, y sé también que llamaban constantemente al 110, y la gente esperando recibir la llamada al PAC, y era, mándeme pollito, ¿me pueden traer un pollito? Es decir, realmente se ha hecho reaccionar al policía en todo caso con eso. Tengo que hacer una pausa, por favor, si me permites. Es unos minutos nada más, Roberto, y a la vuelta seguimos hablando contigo, pero yo voy a poner ahora al otro protagonista, porque ya analizamos al protagonista policía. Permítame la próxima media hora analizar al protagonista Fuerzas Armadas, con todo y su calimán incluido. Ya regresamos.